mal. Y hay grandes cosas que la ciencia ya está sufriendo. No pensé que iba yo a ver eso, pero la ciencia se está acotando, se está acortando. Por lo tanto, esa cita de la Biblia que dice que la ciencia acabará, para mí es como un aviso, ¿verdad?, de que pues ya viene algo más grande. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, pues viene algo muy grande. También hay una palabra que a mí me suena mucho en la mente, que es la palabra híbrido, ¿verdad? La palabra híbrido se ha utilizado últimamente en autos, donde se manejan autos híbridos. O también en otro tiempo, antes de los autos, había los aeroplanos anfibios, ¿verdad?, que podían volar en el aire y podían navegar en el agua. Eran anfibios. Pero ahora veo en la iglesia que también hay híbridos y que también hay anfibios viviendo la vida cristiana. O sea, vivimos como cristianos en el espíritu, pero también vivimos en la carne. Y esos son los anfibios, o sea, los híbridos, ¿no? Los que todavía no se definen bien si son cristianos o no son cristianos, si son creyentes o no son creyentes. Muchas veces nosotros, cuando se predica en un púlpito, se predica acerca de lo que es creer en Jesús. Y las personas creen en Jesús porque piensan que Él solamente al decir yo creo en Jesús, ya creíste en Jesús. Pero creer en Jesús no solamente es decir creo en Jesús. Creer en Jesús dista mucho de la realidad cuando nosotros lo decimos, a cuando nosotros nos conducimos como verdaderos creyentes de Jesús. Ser un creyente de Jesús es aquel que actúa, vive, se conduce y se comporta como Jesús lo haría, pero no con esfuerzo humano carnal de manera híbrida, sino realmente en el Espíritu. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, ¿se acuerdan en aquella cita de Juan 3? Habla Nicodemo a Jesús, le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios porque has hecho grandes prodigios y grandes señales y milagros. Nada más había hecho 3 y ya se estaban espantando, ¿no? O sea, había hecho solamente 3 señales. Había sanado a una persona, había limpiado a otra, había convertido el agua en vino en unas bodas. Solamente eso había hecho. Y ya este hombre estaba espantado, ¿no? Estaba asombrado. Pero iba a hacer mayores cosas de esas. Sin embargo, él se acercó a tiempo. Dice: quiero saber qué cosa, cómo lo hace, ¿no? Bueno, cuando tú y yo nacemos de Cristo, no es que te vuelvas, ¿cómo se dice? No es que te vuelvas una persona diferente. Tú sigues siendo la misma persona. Pero la persona que está en ti hace que tú te manifiestes de manera diferente. Te conduces de manera diferente, hablas de manera diferente, piensas de manera diferente, sientes de manera diferente. Y no es algo que tú fabriques, como, no sé si ustedes recuerden que cuando surgió la tecnología de lo que hablaba en un principio, había pianos de cola, no de estos sintéticos, de cola, ¿no? Pianos de cola, grandotes, que eran cuerdas y teclas y todo el rollo, pedales y todo. Ahorita ya hicieron pianos o teclados sintéticos, ¿sí?, donde es muy parecido al piano, pero no es el piano. El piano es otra cosa. Si destapamos el órgano, vemos que no hay cuerdas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que el original dista mucho del artificial, eso mismo sucede en ti como creyente. Tú puedes decir que eres creyente porque tocas igual que un creyente, pero no tienes cuerdas. Te destapo y no hay cuerdas en ti, solo estás imitando sintéticamente lo que en otro tiempo era original. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, no tienes que imitar al cristiano, tienes que expresar a Cristo. Y eso solamente lo hace una persona que realmente ha sido tocada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no solamente te enseña teoría, no solamente te muestra información,
No solamente te explica lo que sucede en el reino, lo que es la gracia, lo que es la misericordia, lo que es el perdón, lo que es la resurrección, lo que es la redención. No. El Espíritu de Dios te lleva a conducirte de manera diferente, aunque seas ignorante de esas palabras. Tú te conduces de manera ya como creyente. Un creyente no miente, un creyente no traiciona, un creyente no comete pecado, un creyente ama de verdad. Por eso sufre. Pero cuando nosotros vemos que creemos que amamos porque hemos cometido pecado y el pecado nos trajo una dependencia de la otra persona y pensamos que es amor, te diré, el pecado nunca produce amor. Del pecado no vas a obtener amor, porque el pecado no conoce el amor, ni lo practica. Si tú practicaste el pecado, lo que sientes por la persona no es amor, es pasión, es lujuria, es un deseo de tu carne, porque el pecado no produce amor. Pero cuando Dios une a un hombre con una mujer, entonces sí hay amor. Pero cuando el pecado te une a una mujer, no hay amor entre tú y ella. Esa unidad es un error. Esa unidad es una falsificación. Es algo artificial. Algo que surgió espontáneamente porque estabas descuidado. Porque te volviste híbrido en ese momento. Dijiste, bueno, pues no pasa nada si yo peco tantito. Sí pasó mucho. Porque te perdiste de la visión original que Dios te dio a ti. Entonces, como el pecado no puede crear el amor, porque el pecado desconoce el amor, el pecado lo único que produce es odio, división, contienda, celo, irritación, enojo, ira. Cosas como esas sí las produce el pecado. Si no, bueno, si no fuera así, si no lo hubiera yo vivido, no te podría explicar eso, pero lo he vivido. Y sé que cuando uno comete pecado, uno se vuelve peor que lo que eras antes. Porque si antes eras malo, al cometer pecado te vuelves pésimamente malo. Y no te animo a que continúes en pecado, sino a que te salgas de ahí. Porque el que es nacido del Espíritu es una nueva criatura. Las cosas que ya pasaron son viejas. No tomes lo viejo, no recojas esa chancla que tiraste. Ya no la recojas. El pecado tiene que olvidarse, el pecado tiene que quedar atrás. Si Dios te tomó con su misericordia, da gracias a Dios porque vives. Porque si tú vives es que Dios ha tenido misericordia de ti. Y si todavía estás entre los santos que escuchamos la palabra de Dios, significa que Dios te ha perdonado. Y si Dios te ha perdonado, entonces tienes nuevas esperanzas para vivir. Las nuevas esperanzas de vida no están en que tú te comportes como cristiano, hables como cristiano, hagas lo que un cristiano hace. No, sino que tú dejes que el Espíritu de Dios haga que tu vida sea así. Y para eso es que Pablo decía claramente que si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de Jesús eran espíritu y eran vida. Las palabras de Jesús son las únicas que pueden alimentar tu espíritu nacido de nuevo. Tu mente que piensa que nació de nuevo, naciste de nuevo, te va a traicionar. Cuando menos te des cuenta ya estás cometiendo pecado. Y no porque seas no creyente, no, eres creyente, pero eres híbrido todavía. Todavía no te defines bien de ser un creyente real, donde tú te despojes de lo malo que hay en ti. Lo natural que hay en ti es algo carnal, totalmente malo.
que todavía asoma y se mezcla con lo espiritual. Y eso es lo híbrido. Entonces, lo híbrido no puede funcionar en el reino de Dios. Los que verdaderamente entrarán por la puerta angosta son aquellos que no son híbridos. Aquellos que ya abandonaron totalmente lo que es natural, lo que es adámico. No significa que lo adámico y lo que es natural sea malo para nosotros. Fue muy bueno y es bueno y sigue siendo bueno. Porque a través de lo adámico nosotros podemos acudir al Espíritu de Dios. Lo adámico nos causa dolor, lo adámico nos causa enfermedad, lo adámico nos causa tristeza, lo adámico nos preocupa, lo adámico nos hace daño. Y nos hace daño al grado de que acudimos a Dios cuando ya estamos mal. Por eso Dios ha permitido que todavía lo adámico esté en ti. Y tú tienes que aprender que el Espíritu que mora en ti es el que te da el poder para enfrentar al adámico y hacerlo a un lado. Cuando ya esté saliendo, tú lo puedes detectar y decir, esto no es de Dios. Pero mientras no puedes hacer esa separación en tu mente y en tu corazón, todavía vas a ser híbrido. No puedes funcionar con dos combustibles, el del cielo y el de la tierra. El combustible que tú debes de usar es el del cielo. Y hay espíritus que te van a impedir que tú puedas vivir como creyente. Hay muchos que se dicen creyentes porque ya se convirtieron, pero no volvieron a leer la Biblia. No les gusta leer la Biblia. No les gusta orar. No pueden orar. Y esos son los híbridos. Son creyentes sintéticos. Son creyentes artificiales. Todavía no son creyentes. Por eso les he dicho que nosotros tenemos que hablarle a las personas para que se conviertan, aunque ya digan que son convertidas, sin ofenderles, ¿no? Miren, me tomo el tiempo para decirles también que Expresa Más tiene el deseo de invitar a muchos más predicadores de otros lugares. No porque el predicador de acá se menosprecia o ya no sirva, no, sino porque lo que queremos es que ustedes vean que existe una nueva manera de ver las cosas de creyentes, de cristianos, que existe un fluir del Espíritu Santo en todo el mundo. Yo quería que viniera este hombre que viene de África o no sé de dónde, pero no pudo venir. Sin embargo, puede ser que venga un día, ¿no? Lo que queremos es que sepan que en todo el mundo hay el mismo mover del Espíritu. Si tú eres creyente, estás en el lugar correcto, siendo creyente. Si no has leído la Biblia, te animo a que la leas. Si no has orado en el Espíritu, te animo a que ores en el Espíritu. Miren, es muy sencillo. Cuando tu intelecto empieza a razonar lo que estás orando, ya no es el Espíritu solamente, es tu mente la que está orando. Pero cuando realmente tú estás pidiéndole a Dios de corazón las cosas, es tu espíritu el que está clamando al Señor. Son dos formas diferentes de orar. Porque la primera es sintética y la segunda es espiritual. La segunda es la que da buen fruto. La primera es la que da un fruto sintético. No sirve de mucho. Es esto que estamos haciendo ahorita de traer a Gustavo Falcón y de traer a Enrique Borja y de traer a Gabriel Borja para que prediquen. A mí me parece estupendamente fabuloso que vengan, porque ellos tienen una mentalidad diferente. Ellos creyeron en Jesús de una manera diferente de como yo creí en Jesús. Las cosas que yo he predicado durante muchos años aquí en este lugar han sido de acuerdo a lo que Dios me ha ido dando poco a poco a mí. Pero no significa que esto sea lo único que hay en la tierra. Hay más personas con otra mentalidad que predican diferente y que tienen manera de pensar diferente. Y es por eso que yo he permitido que se haga este evento.
Pero sí, el que estemos pide y pide su colaboración. Veo que los muchachos aquí pues están bien entusiasmados, tratando de estimularlos a que vendan los boletos, a que compren sus boletos. Es precisamente porque hay una necesidad de que mucha gente que no es salva se salve. Muchos no se van a salvar por causa de lo que nosotros hablamos. Se van a salvar por causa de que otras personas vengan de lejos y hablen. Cuando una persona ajena al pastor que ya conoces, que ya lo etiquetaron de muchas maneras en el pueblo y que ya está desgastado su nombre, ese pastor, si va a hablar, a lo mejor se convierten porque no es el Espíritu Santo que está en él. Pero cuando viene una persona ajena a este pastor, esa persona viene a dar nuevas esperanzas, viene a dar nueva vida. ¿O no sintieron bien cuando vino Arturo Bautista? Eso es lo que tenemos que permitir, que vengan otras personas. No por descartar el que tenemos, sino para aumentar la fe en los que estamos y ver que Dios se mueve en diferentes partes del mundo, ¿sí? Así que les animo a que si tienen manera de vender 1, 2, 3, 5 boletos, lo hacemos para cubrir los gastos, porque hasta ahorita no se han cubierto los gastos. Dicen, es que están caros, es que no quieren, muchos argumentos que no vale la pena mencionar, hermanos, porque ni están caros, ni la persona es que no quiere. Es que tú no le transmites lo que realmente debes de transmitirle a la gente. No le vas a vender un boleto, le vas a vender la oportunidad de disfrutar la libertad que da Cristo a través de la boca de una persona que nos visita. Le vas a brindar la oportunidad de ser salva, o de afianzar su salvación, o de renovar sus votos con Dios, si es que están perdidos. Tú no sabes la gran bendición que es darle a alguien un boleto. Se tienen que recuperar los costos, sí, porque quisimos llevarlos a un lugar más espacioso, donde cupieran más personas. No porque se viera más bonito tan solo, sino que estuvieran cómodos y el lugar fuera espacioso. Y se necesitan muchas más cosas. El gasto que se va a efectuar supera los 100,000 pesos. Y si llevamos 23,000, 25,000 pesos recuperados en boletos, ¿ustedes creen de dónde se va a pagar el resto? Por eso es que les animamos a que vendan un boleto, 2 boletos. Compren 5 boletos y regálenlo a alguien que ustedes vean que sí va a ir. Pero explíquenles que van a ir a recibir una gran bendición en su vida. Las promesas de Dios son para hoy. Explíquenles esas partes que ustedes quizás no comprenden. ¿Por qué ando vendiendo un boleto? No estás vendiendo chocolates como lo hacen los de Outreach Victory, ¿no? Alcance Victoria. No, lo están haciendo porque están contribuyendo a una iglesia donde ustedes han recibido bendición. A lo mejor han recibido poquita, por eso no se animan a vender boleto. Pero no importa, si tu porción fue pequeña por causa de que solamente hasta ahí llegué yo, pues date oportunidad de ir y llevar a otras personas para que allá reciban más. Porque hay personas que van a venir. Gabriel Borja es un hombre que ha sido instruido desde pequeño allí en la Comunidad Cristiana de Puebla, y yo lo vi pequeño, ahora ya es un hombre casado y está hablando la palabra de Dios a los jóvenes de una manera especial, ¿sí? Ahora el otro que viene, ni se diga, lo he oído muy poco porque no tengo el tiempo de estar viendo televisión, tengo muchas actividades por hacer. Pero sí es interesante que ustedes descubran el evangelio a través de una boca diferente. Cuando un pastor les está hable y hable de lo mismo, ya eso ya lo sé. Ajá. Pero viene otro pastor y les habla de lo mismo de otra manera. ¡Wow! Se asombran. Dense la oportunidad de ir a ese evento. Dense la oportunidad de llevar a 5 a 6 con ustedes. Si los que estamos aquí llevamos a 5 a 6, se llena el lugar. Y no que mi esposa tiene que andar vendiendo los boletos casa por casa. Por favor, ayúdennos.
Mi esposa no puede caminar mucho, anda subiendo escaleras y bajando escaleras. Sin embargo, ahí anda ella. Creo que si todos hacemos nuestra parte, vamos a lograr el objetivo juntos. Porque la unción produce la unidad y la unidad produce una unción. No vendan nada más a los que conocen, véndale a los que no conocen. Dile, hola, te traigo una oportunidad magnífica. Fíjate, con tan solo 300 pesos vas a escuchar noticias que jamás has oído en tu vida y cosas que te van a asombrar, porque vienen personas de otro lugar a visitarnos y van a venir a abrirte el panorama en tu mente de las cosas que no pensabas que Dios te había prometido y se van a consumar en ti. Háblales bien, explícales lo que van a comprar. No van a comprar un pedazo de papel. Van a comprar una oportunidad para recibir de la gracia de Dios abundante bendición. Háblenles bien. Explíquenles bien. Dice, yo ya le vendí a 3. Ah, qué bueno, pues véndele a otros 6. ¿Sí? Dice, pero si fuera fácil. Sé que no es fácil. Pero si no haces la lucha, más difícil es, ¿no? Por favor, esto es lo que yo les digo, porque miren, hay muchos que no se han salvado. Hay muchos que creen que ya son salvos y andan batallando de manera anfibia. Se mueven en la carne, se mueven en el espíritu. A veces vienen al templo, a veces no vienen. A veces no saben a qué vienen, vienen y se van iguales. No, vamos a darles oportunidad a muchos de que alcancen la salvación plena. Mi deseo es que alcancen la salvación plena. Estuve ayer en un evento donde se nos dio la información acerca de un evento que va a suceder en Puebla, Escuela de Profetas. No es para todos, como saben, ¿no? Pero cuesta 570. Y está la preventa 5 meses antes. Y están las cuentas a donde se puede depositar. Y la gente lo está haciendo. Aquí hay que sembrar esa cultura. Hay eventos que cuestan 1,300, 1,500, 1,800 pesos en otro lugar. Por ejemplo, de hombre a hombre cuesta 1,600, me parece, no sé, dígame por ahí. Y es en El Paso, Texas, 1,600. Aparte de pagar 1,600, tienes que pagar tu boleto de avión al Paso, Texas, tu hotel y tus comidas. Aquí 300 y aquí cerquita, en el centro de convenciones. No inventes que está caro, por favor. ¿Sí? No inventen esa tontería. ¿Sí? No está caro, es un costo de recuperación. Necesitamos que entiendan esto profundamente y por eso se los repite uno y se los repite y se los repite hasta que les entre el 20. Y yo creo que el ser salvos, qué bueno, yo ya soy salvo. Ajá, ¿y los demás? ¿Los demás no son salvos? Los demás, hay muchos allá afuera que necesitan ser salvos. ¿A poco no te da pena que a un lado tuyo haya 3, 4 sillas vacías? Dice, no, yo traje a mi familia completa. Ah, qué bueno, bendición para ti. Ahora trae amistades. ¿Sí? Ya tu familia ya está aquí, correcto. Gracias a Dios. Que ahora es convertida. Toda tu familia es convertida. Es importante que todos nos convirtamos al Señor. Y convertirse no es hacer como el que hace que es cristiano, no. Es verdaderamente ser guiado por el Espíritu Santo. Las palabras que yo les hablo ahorita no provienen de mí. Porque saben que yo quisiera estar en mi casa dormido, descansando, y pararme a limpiar mi jardín y hacer cosas naturales. Pero estoy aquí con ustedes dándoles una explicación que Dios me habló a mí. Y no me habló ayer que fui allá a oír esto, no. Me habló en la madrugada, en la mañana, que yo desperté y me dice cosas. A lo mejor no lo hago bien, perdónenme si los ofendo, pero puede ser que me equivoque. Pero quiero decirles que el deseo de Dios es que así como tú alcanzaste la salvación, a muchos se les dé esa oportunidad. Imagínense si pagar 300 pesos te es caro.
pagar 500, 350 ahorita cuesta el boleto para ir a Puebla. Pero aparte hay que pagar el boleto de ida y vuelta, que son 289 de ida y 289 de venida. Son 560 y tantos, ¿no? 578, ¿no? Algo así. Y aparte hay que pagar la comida de allá, el almuerzo, la comida y la cena. Y como son 3 días, pues hay que pagar 2 noches de hotel. Ajá. Si tienes familia allá, pues gloria a Dios, ya no pagas hotel, pero hay que incomodar a la familia. Entonces, son gastos que se tienen que hacer, ¿sí? Ahora, ¿es bueno lo que va uno a recibir y por eso uno se motiva a ir? Sí, es bueno. Por eso es importante que cuando tú ofrezcas un boleto, tú le digas a las personas que es bueno lo que va a recibir. Porque no escogimos a cualquier persona para que venga a dar una conferencia. Escogimos a personas que realmente conocemos. El único que estábamos así dudosos era Gustavo Falcón, que no sabíamos qué onda. Y yo vi unas cosas y no me gustaron, después vi otras, dije, sí, creo que está bueno. Y ahí andaba yo entre sí y no. Pero al final dije, sí, creo que es bueno. Y ya, se decidió y ya va a venir. Pagarle el boleto de avión, pagarle el hotel, pagarle la comida, tiene un costo a cada uno de ellos. Aparte el local. Entonces, aparte todos los instrumentos que se tienen que llevar. Todo eso tiene un costo. Y esa es la cuota que sacamos más o menos en promedio que tendríamos que cobrar para recuperar los gastos que se van a realizar. Si queremos hacer otro evento y queremos tener bendición mayor, tenemos que procurar hacer la colaboración de unos con otros. ¿Está bien? Bueno, me salí un poquito de lo que estaba diciendo por razón de que era necesario hablarlo. Ahora, vamos a empezar la predicación, permítame. No, ya empecé. Cuando nosotros vemos que la naturaleza que tenemos no satisface a Dios, nosotros sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Continuamente estamos pensando maldad. Nuestra naturaleza pecaminosa era necesario que se haga a un lado y para eso necesitaba un poder. El poder de Dios es el que se necesita para cambiar la naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina. Porque tú por más que quieras hacerlo, vas a producir un cristiano sintético o un cristiano artificial, pero no un cristiano real. Un cristiano real es aquel que habla con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? 1, 2, 3, 4. Ya todos. Ok. Qué bien. Bueno, entonces puros cristianos hay aquí, ¿verdad? Si hablas con Dios, ok. Dice la palabra de Dios, y si sabemos que Él nos oye, ayer que hablaba con Arturo Bautista, le hablé de esa palabra, porque él habla palabra y yo también, y estábamos hablando pura palabra, y nos enriquecimos uno al otro. Pero si sabemos que Dios nos oye, ¿tú sabes que Dios te oye? ¿Cómo sabes que te oye? ¿Ya le viste la oreja? ¿Cómo sabes que te oye? ¿O supones que te oye? ¿O te imaginas que te oye? ¿O solamente piensas que te oye porque lo dice la Escritura? ¿O realmente has comprobado que sí te oye? Esta palabra nada más, si sabemos que Dios nos oye, tenemos una gran ventaja si sabemos que Dios nos oye. Si tú sabes que Dios te oye, entonces todo aquello que tú hables con Él sufre un cambio, sufre una modificación. Algo sucede. Cuando nosotros sabemos que Dios nos oye, sabemos que cualquier cosa que nosotros pidamos nos ha sido hecha. Entonces, pero ahora, saber que Dios te oye, pero tú oyes a Dios. Ser creyente es una cosa, oír a Dios es otra cosa. Que Dios te oiga
es un avance muy grande. Fíjate bien, ser creyente es una cosa. Oír a Dios es otra cosa. Que Dios te oiga ya es un avance muy grande. Vamos de escalón en escalón. Primero, ser creyente. Ser creyente es una gran batalla que se tiene que librar en el espíritu y no en la mente. Para ser creyente tienes que saber que Cristo murió en la cruz, que Cristo derramó su sangre para pagar los pecados tuyos. Tú lo sabes porque lo has leído, pero no lo crees porque no lo has visto. Cuando tú crees lo que no ves, a eso se le llama fe. Pero tú, cuando manifiestas hasta no ver, no creer, eres como Santo Tomás. Digo porque me sé tu nombre. Santo Tomás, ¿sí? Dice hasta no ver, no creer. No, yo aunque no vea, creo. Miren, la primera parte importante es que tú creas sin haber visto. Yo no vi cuando, ni oí los martillazos cuando clavaron a Jesús en la cruz. Me los puedo imaginar, porque he oído cómo se clava la madera, porque yo soy hijo de un carpintero. Mi padre fue carpintero. Y en eso me parezco a Jesús, de que soy hijo de un carpintero. Ajá. Entonces, como yo oía a mi papá cuando clavaba clavos, también oí los clavos que clavaron en el ataúd que él fue enterrado. Oí esos clavos, cómo los clavaban. Y ahí estaba dentro el cuerpo de mi papá. Yo no sabía de Cristo nada, pero sí tenía comunión con él, más pequeño. Y cuando lo estaba viendo que lo estaban clavando en un ataúd de madera, dije como que el ataúd no está bien acabado, pero bueno, se va a podrir, no pasa nada. Porque mi papá me enseñó a supervisar la obra de sus alumnos, porque él era maestro de carpintería. Entonces las piezas que hacían, sillas, mesas y cualquier cosa que hacían los alumnos, yo era el que revisaba la obra que hacía cada alumno. Yo le digo, oye, si aquí le corriges, te puede poner mi papá una calificación mejor. Mira, aquí el ensamble está mal, el corte lo hiciste diagonal y es recto, así que cambia esta pieza por otra. Y ahí voy viendo la carpintería. Como yo era el que supervisé el ataúd donde mi papá iba a ser sembrado. Era un ataúd sencillo, no crean que era como los que acá venden barnizados y todo el rollo. No, era un ataúd sencillo. Se veían las tablas, ¿sí? Era un ataúd de tablas, sin cepillar, así. O sea, órale. Y ya lo metieron adentro y todo el rollo y va para allá. Cuando vi cómo lo bajaron, dije, bueno, ya se quedó aquí el cuerpo de mi papá. Como yo fui el que hice el pozo y me encontré con ojos y huesos de otros que habían enterrado ahí, dije, oh, eso mismo le va a pasar a mi papá. Lo vi y lo creí. Cuando me dijeron que Jesús había muerto en una cruz, yo creí sin verlo. Y no creí porque lo leí, creí porque había fe en mí. Cuando tú crees, ser creyente, por eso le digo, es el primer paso. Cuando tú crees, es el primer paso. El creer es lo que te hace hijo de Dios. Porque entonces Dios empieza a alimentarte, Dios te empieza a dar fuerzas, Dios te empieza a dar muchas cosas, que poco a poco las vas asimilando, sí, porque vas alimentándote de Dios poco a poco. Pero aparte de que Dios te alimenta y te fortalece y te da vida, empiezas a oír su voz. Llega una edad donde ya empiezas a oír su voz.
Al principio te confundes un poco, pero después te acostumbras a escucharlo. Y dices, ya me está hablando Dios. Después de oír a Dios, tú puedes hablar con Él, pero no sabes que te oye. Porque hablas y hablas. Y yo me acuerdo que le decía, y te pido, Señor, por mi mamá, y te pido por mis hermanos que se conviertan, y te pido, Señor, por mi salud, y te pido por la salud de mi esposa, y nunca lo dejé hablar a Él. Yo solamente era un pediche empedernido, así que solo pedía y pedía y pedía y pedía, porque así me enseñaron. Bueno, si a ti no te enseñaron así, yo fui enseñado así. Pero ahora hablo con Él. Hace un rato estuve orando, bastante tiempo estuve orando. Ayer estuve orando, bastante tiempo estuve orando. Pero ahora sí lo escucho cuando Él me habla. Le digo algo y me contesta. Ya me escuchó. Sientes una gran bendición. Esas tres cosas son importantes en ti para que no seas un creyente sintético o artificial, sino para que seas un creyente real. Y si tú ya lo eres, bueno, ahora que hay oportunidad de traer gente de otro lado, invita a personas, cómprales un boleto, regálaselos, visítalos, date el tiempo para ir a ver gente, porque ya se acerca el día y ya está próxima la hora. Así que anímate a llevar a alguien más. Que no, yo no creo en Jesús, que no te invito a religión, te invito a oír una plática. Es que yo soy católico. Sí, qué bueno que eres católico, pues ve. ¿Sí me explico? No te detengas, es para cristianos. No, es para cualquier persona, creyente, no creyente. ¿Ok? Ustedes tienen que aprender a enseñarles. Por eso los mandamos traer a ellos, porque ellos hablan no tan solo para creyentes, hablan para cualquier persona. Amén.